creo que hace años se ha venido interviniendo en el tema de habitante de calle. Hay un primer hito, hace 16 años, la intervención en la calle del Cartucho. Y yo quiero que veamos a continuación qué pasó hace 16 años. Devolver la película hace 16 años. Veamos rápidamente el siguiente video. Ahora veamos las declaraciones que hace 16 años se produjeron en torno a esa intervención. Los orígenes del Cartucho desarrollan de manera pacífica en lugar existe otro problema. Si usted desarrolla un cartucho, usted va a abordar ese problema social para poder derrotar muchos miembros usuarios que estarían literalmente citados por la gente desalojada de la zona del Cartucho. Bueno, hace 16 años, mucho más joven, nuestro concejal Juan Carlos Flores advirtió lo que iba a generar la intervención del Cartucho, una diáspora de habitantes de calle por toda la ciudad. 16 años después, repetimos la misma historia. 16 años después, repetimos la misma historia. Entonces uno se pregunta, honorables concejales, ¿qué lecciones aprendimos de la intervención del Cartucho? ¿Aprendimos sobre los errores que cometimos o simplemente volvimos a cometer los mismos errores? Porque lo que hay en el fondo es un mismo modelo de intervención. Si nosotros tomáramos esas imágenes y las pusiéramos hoy, y la intervención del concejal Juan Carlos Flores estaría diciendo a la opinión pública, no, eso es lo que está pasando hoy. 16 años después, no aprendimos la lección. ¿Cuál fue el modelo de intervención de hace 16 años que yo creo, con todo respeto, que es el que está en el fondo de esta intervención? Renovación urbana. Renovación urbana.
El alcalde Enrique Peñalosa le dijo hace 16 años a la ciudad de Bogotá que había que intervenir en Cartucho por un tema de seguridad. 16 años después, ese cartucho se multiplicó, se fortalecieron a raíz de esa intervención el Bronx, San Bernardo, el Cartuchito, en fin. No desapareció, ni las ollas desaparecieron de Bogotá, ni la inseguridad en el centro de Bogotá desapareció. ¿Quiénes de ustedes van con sus hijos, transitan por el Parque Tercer Milenio hoy, doctor Juan Carlos Flores? ¿Qué es el Parque Tercer Milenio hoy? Un foco de inseguridad. Pero con ese pretexto se intervino hace 16 años. Y había otro pretexto de fondo: la intervención urbana. Hay que investigar cuánto fue el tema de renovación urbana, cuánto compraron esos lotes y en cuánto se vendieron para ese tema de renovación urbana en el Parque Tercer Milenio. Entonces, primer aspecto, el modelo es el mismo de hace 16 años, doctor Juan Carlos Flores. Expulsar a los habitantes de calle a diferentes rincones de la capital y que se las arreglen como puedan. Segundo elemento que llama profundamente la atención de este debate y escuchando a algunos concejales: el tema de los censos de habitantes de calle en la ciudad de Bogotá. El censo de 1997, y creo que nosotros deberíamos empezar a hablar de Bogotá no de los 12 últimos años, sino de los últimos 16 años de gobiernos en la ciudad de Bogotá. E insisto, con todo respeto, honorables concejales, yo creo en que una ciudad como Bogotá avanza construyendo sobre lo construido. Sí, diciendo todos los días y repitiendo en los medios que en los 12 últimos años en Bogotá no se avanzó. Si con eso se construye una mejor ciudad, le apostamos. Pero yo estoy completamente convencido que con esa manera de ver la política pública, que con esa manera de hacer política en Bogotá, desconociendo los avances y los errores que se hubieran podido cometer, por supuesto, en los 12 últimos años, no avanza Bogotá. Así no vamos a avanzar en la ciudad de Bogotá. Ustedes han mencionado los censos. En 1997 había 4.515 habitantes de calle. En 1999, 7.000. Y Enrique Peñalosa deja en 11.832 habitantes de calle para el año 2001. 2004 se reduce a 10.000, 2007 sigue reduciendo, esos gobiernos de izquierda siguen reduciendo el tema de habitantes de calle y llegamos al año 2011 con 9.614 habitantes de calle. Yo me hago una pregunta, no por el bien de la administración anterior, concejales, por el bien de Bogotá, por el bien de formular bien sí una política pública en la ciudad de Bogotá. ¿De dónde sacan las cifras? Si el censo fue hasta el año 2011, ¿de dónde sale la cifra o sacan las cifras que en la última administración de Bogotá se disparó el número de habitantes de calle? Eso no es cierto, perdónenme, concejales. Esa cifra no existe para que se venga aquí a decir que en la última administración se disparó el número de habitantes de calle. Pero así como se ha hablado de la cifra de 9.600 y punta de habitantes de calle en el censo del año 2011, ese censo es mucho más importante que la cifra que nos revela, porque nos configura el universo, las características del habitante de calle en la ciudad de Bogotá, y eso es mucho más importante para formular política pública en la ciudad de Bogotá. ¿Qué nos determina ese censo? Nos determina la particularidad del habitante de calle en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál? Sí, tristemente, la habitabilidad de calle, el habitante de calle en la ciudad de Bogotá está ligado al consumo de sustancias. Pero no de cualquier sustancia.
De esos 9.614 habitantes de calle, 6.500 consumen bazuco. Es decir, ese censo nos dice, la habitabilidad del habitante de calle en la ciudad de Bogotá está ligado al consumo y está ligado al consumo del bazuco. Y entonces aquí surge la primera inquietud, la primera pregunta, y surge también una oportunidad y una propuesta, doctor Juan Carlos Flores. Imagínese, doctor Juan Carlos, si son 6.000 habitantes de calle sumergidos en el bazuco en la ciudad de Bogotá, ¿cuántos pueden ser en el país? La realidad del país es una epidemia el bazuco en Colombia. Si eso es en Bogotá, ¿cómo es en el resto del país? ¿Y cómo es posible, no solo que Bogotá, sino que el país, después de tantos años, después del boom del bazuco por allá en los años 80, cuando muchos éramos adolescentes, después de 3 décadas, doctor Juan Carlos Flores, este país no haya establecido un estudio real que le determine a Colombia las implicaciones del consumo del bazuco y qué vamos a hacer al respecto? Entonces aquí viene la primera propuesta, secretario de Salud. Aquí hay una oportunidad, administración distrital. Aquí hay una oportunidad. Bogotá puede crear una comisión de científicos, de expertos, de analistas, de lo que sea, pero que urgentemente determine las causas, efectos y tratamientos a una problemática que es nacional y que en Bogotá solamente ha llevado a 6.000 hombres y mujeres a la calle por el consumo permanente del bazuco. ¿Es esta una oportunidad, administración distrital? Tienen ustedes una oportunidad de oro para lanzarse a la creación de esa comisión, de ese estudio, lo que sea que nos permita determinar esta situación. Esta situación a su vez nos permite determinar que el habitante de calle en la ciudad de Bogotá, ante todo, es una víctima. Ante todo, es un enfermo. Y usted al enfermo no lo saca a la patada de la casa. Y usted al enfermo no le echa gases. Y usted al enfermo no lo manda a las alcantarillas. Ese censo también nos determina que la población ligada al consumo y ligada al hurto es mínima de esos 6.000 habitantes de calle, doctor Rolando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratamos a estos enfermos? ¿Los botamos a las alcantarillas? ¿Los seguimos correteando de caño en caño? 15 minutos. Ese censo, porque para eso son los censos, para determinar políticas públicas. Ese censo del año 2011 dictaminaba o trazaba unas líneas. Primera línea que descubre ese censo del 2011, que hay que leerlo con atención. No solamente para citar una cifra, hay que leerlo, ahí está una ruta. Ese censo del 2011 decía, hay que escuchar al habitante de calle. En el 17 de abril del 2012, se hace por primera vez en la historia de Bogotá, que valga la pena decirlo, doctor Juan Carlos Flores, ustedes los historiadores, Bogotá tiene habitante de calle desde la colonia. Y no va a desaparecer, ni hoy ni mañana, no van a desaparecer, solamente que hoy tiene un habitante de calle producto del consumo del bazuco. Ese habitante de calle, sin embargo, pide que ser escuchado, y se hizo por primera vez en la historia un cabildo con habitante de calle en la ciudad de Bogotá, con la intervención y la presencia del alcalde de Bogotá en ese momento, Gustavo Petro. ¿Cuáles fueron los compromisos de ese cabildo? 1, un comedor comunitario. 2, la oferta de oportunidades. 3, atención psicosocial. 4, mejorar la seguridad del sector. En ese cabildo se tuvo por primera vez información del nivel de infiltración de las mafias a la policía de Bogotá. Los primeros en denunciar esa situación fueron los propios habitantes de calle.
El 19 de febrero, y producto de ese cabildo, por primera vez un presidente de la República entra a la olla más peligrosa y conflictiva del país, el Bronx. El presidente Juan Manuel Santos, de la mano del alcalde de la época, Gustavo Petro. Es decir, que aquí no se puede decir, con todo respeto lo digo, por Bogotá lo digo, no es la primera vez que hay una intervención en el Bronx. Se han hecho otras intervenciones y de esas intervenciones tenemos que aprender y sobre eso construir sobre lo construido. Así a algunos les mortifique tanto, pero esta ciudad no avanza si no construye sobre el conocimiento acumulado en diversas políticas, y Bogotá tiene logros para mostrar en materia de política de habitante de calle. Los resultados de lo pactado para esa época. Pero me pone pausa, por favor. Gracias. Si pudiera más, genial. Voy a poner la consideración de la plenaria de la sesión permanente. Sí, hablaba sobre el siguiente, 12:50. Y la hora para el doctor Fernández también. Una voz acá, con su venia, yo ya que tengo un asunto personal que atender. Hombre, pidiendo excusas al doctor Juan por no terminar. Lamento mucho su ausencia, doctor. Escuchar su intervención, doctor. Lo extrañaré en el resto de la sesión, doctor. Si me mencionan de mañana, le contestaré. Muchas gracias. Adelante, consejero Rolando González. Tiene la palabra Muy amable, presidente. Resultados de lo pactado en esa oportunidad, escuchando al habitante de calle. Sugerencia respetuosa a la administración, propositiva. Citen un cabildo con habitantes de calle. Escúchenlos. Escuchen qué está pasando hoy. Sería, a mí por lo menos, digamos, yo creería que ahí hacen honor a su eslogan, Bogotá para todos. Creo que gana la ciudad si ustedes citan a un cabildo distrital con habitantes de calle. ¿Qué se logró en su momento? Los resultados: una intervención integral y toma del Bronx el 19 de febrero. El 4 de marzo se dio apertura al centro infantil, al jardín infantil La Liberulosa y Jardín La Esperanza, con cobertura y atención para 70 niños. ¿Por qué los habitantes de calle pedían a gritos los jardines infantiles? Porque no tenían dónde dejar sus niños. Y los niños estaban quedando en las redes, en manos de las redes de prostitución y de drogas. Allí había familias recicladoras, no consumidoras. También, como en el Cartucho, había familias o mujeres trabajadoras sexuales que tenían hijos y no tenían dónde dejarlos. Por eso se crearon los jardines infantiles en esa zona. También se creó el 17 de septiembre los CAMAT. Los CAMAT salen de allí, de ese diálogo con habitantes de calle. Se crearon 17 centros de atención médica a drogodependientes. ¿Y saben, honorables concejales, qué se logró con eso? Tener una memoria del tema de enfermedades de habitantes de calle, una bitácora. Se abrió una compuerta, una puerta para que estos habitantes de calle, los que quisieran, entraran a procesos de rehabilitación. Llegó la institucionalidad, el Estado, el gobierno, con afecto, con cariño, con atención. Diferente a llegar con gases lacrimógenos. ¿Qué le costó esto a la administración anterior? Y yo lo digo con el mayor respeto. A mí me duele profundamente cuando dicen no se hizo nada, porque es irresponsable con Bogotá, ni siquiera con la administración anterior. Cuando se hace ese tipo de afirmaciones, pierde la ciudad y pierde el habitante de calle. A nosotros nos asesinaron a Oscar Javier Molina, un operador humanitario que se la jugó por el habitante de calle, que empezó a trazar las rutas de cómo debería ser la atención al habitante de calle. Lo mataron las mafias del Bronx.
Ese es uno de los costos. Nos incendiaron el primer comedor comunitario, lo incendiaron las mafias una semana después de haberlo inaugurado en el Bronx. Nos dimos cuenta, doctora María Victoria, que la intervención tenía que ser integral. Por eso los comedores, por eso los jardines infantiles, por eso la intervención en los barrios, el Voto Nacional, la Estenzuela, la Pepita, en fin. Hicimos eco a algo que descubrió esta ciudad, doctora María Victoria. 20 minutos. Un enfoque territorial y un enfoque diferencial sobre el territorio. Esa es la diferencia hoy, que es una intervención solo y exclusivamente represiva, que hoy no nos muestra quiénes son los capos del Bronx, que hoy no nos dice cuáles son los carteles de la mafia del Bronx, ni en el Bronx ni en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo es posible que haya un consumo sostenido de bazuco en la ciudad de Bogotá y hoy no sepamos quiénes son los carteles que negocian con el bazuco en la ciudad de Bogotá? Eso no nos lo han dicho. Nosotros creamos 12 centros de atención en todo el cuadrante de lo que se conoce como la zona del Bronx. Era un copamiento social de esa zona. Creamos la modalidad de autocuidado y acogida, desarrollo personal en 3 centros: Liberia, Bacatá y Academia. Creamos Bacatá. Después de Sao Paulo es el segundo centro más grande de atención a habitantes de calle. Pero nos faltó. Nos dimos cuenta que nos faltaba afecto, más amor para atender al habitante de calle, porque el chip del funcionario y el chip de mucha ciudadanía es creer que el habitante de calle es un delincuente. Hay que cambiar ese chip. Es un enfermo. Y como lo ven como delincuente, el agua de la ducha es fría. Y como lo ven como delincuente, tienen que bañarse todos desnudos en una misma ducha. Y como lo ven como delincuente, tienen que esculcarle la ropa. Esa no puede ser la atención. Y ahí tenemos que corregir. La atención de los centros tiene que ser más atractiva que la misma calle. Se lo aprendí a usted, director de DIPRO. Eso está sucediendo hoy. La atención de nuestros centros, de los que dejamos, de los que ojalá construyan ustedes, porque hacen falta 3 centros más iguales que Bacatá en la ciudad de Bogotá. Ojalá tengan el afecto como prioridad. Esos 17 CAMAR crearon 126.000 consultas en la ciudad de Bogotá. ¿Dónde está la memoria de esas consultas? Se me fue el secretario de Salud. Y yo, con todo respeto, doctor Morales, usted en un trino calificó a los CAMAR de esta forma. CAMAR eran puerta en medio del potrero que solo legitimaban omisión de protección integral contra instrumentalización criminal de adictos. Así no puede ser, doctor Morales, ni señores de la administración. Ustedes me dan la razón con este tipo de trinos cuando yo hablo que su administración, la propuesta de su administración es destruir sobre lo construido. Acabaron con los CAMAR. Yo pregunto, ¿dónde está la memoria, la bitácora de lo que habían recogido esas 126.000 consultas? Que nos daba un mapa, un panorama de lo que era el habitante de calle en la ciudad de Bogotá. Se pasó en la ciudad de Bogotá de 4 a 12 centros de atención. Bogotá Humana dejó capacidad instalada 1.070 cupos diarios, 2 jardines Acunar, Libelulosa y Esperanza, centro de atención. La academia es una universidad de pequeños oficios. La pidieron los habitantes de calle. La dejamos. Centro de atención Bacatá, apertura del comedor comunitario Liberia, los Alcázares, en fin. ¿Qué tal que hubiera pasado si la intervención que hizo la administración no hubiera tenido esta infraestructura? Hoy la crisis humanitaria sería 3 veces peor. Esos CAMAR nos permitieron apostarle a la política de reducción del daño. Y fue
cuando propusimos un decreto, este decreto, se le entregó al presidente de la República. ¿Qué pretendía este decreto? Por el cual se reglamenta la creación de centros regulados para el uso terapéutico del cannabis. Se buscaba tener salas para el control, para que los habitantes de calle pudieran allí consumir cannabis y así abrir una compuerta a que entrara a un tema terapéutico. Y hoy eso no es ciencia ficción en Colombia. Fue aprobada la ley para uso medicinal de marihuana ya en Colombia. Es decir, se avanzó. Bogotá puede ser un laboratorio para eso. Es una de las salidas. Se intervinieron varias zonas alrededor del Bronx y eso lo rescató el periódico El Tiempo en el editorial de agosto 10 del 2015, hace apenas un año, donde el editorial del periódico El Tiempo dice: quizás lo más importante del plan de revitalización que ha sido impulsado notoriamente durante la administración Petro y desde el próximo enero quedará en manos del próximo alcalde, es que le devuelve el brillo a la ensombrecida historia bogotana y puede convertirse en un primer paso para seguir recuperando una ciudad a la que la improvisación, lo que le dice el editorial a Enrique Peñalosa es: siga con la política de revitalización del centro de la ciudad. Ahora hablemos rápidamente de la intervención del Bronx. Lo primero que quiero dejar claro, de acuerdo con la intervención del Bronx, pero era una intervención integral. Nadie les está diciendo, y no volteen los argumentos, nadie les dijo que no la hicieran, ni ningún alcalde de izquierda y de derecha les va a decir que no la hagan, pero tenía que ser una intervención integral. ¿Cuáles son las otras consecuencias de la intervención, doctor Mejía? ¿Cuáles son los otros impactos de dicha intervención? Los habitantes de calle en los caños, los disturbios con habitantes de calle, pero de lo más preocupante, por ejemplo, el saber que el comedor del Bronx lo cerraron. No tenemos explicación hoy por qué el comedor del Bronx fue cerrado, subsecretario de Integración Social. ¿Por qué cerraron el comedor del Bronx? ¿Por qué el programa de CAMAT no va más? ¿Por qué también los centros de reciclaje que estaban destinados allí para que el reciclaje no fuera comprado por las mafias, sino por la institucionalidad, por qué también lo cerraron? ¿Por qué cerraron el centro de mediano umbral? ¿Por qué cerraron y acabaron con territorios saludables que también tenía un efecto sobre esa zona de Bogotá y sobre el habitante de calle? Pero sobre todo, esa intervención está generando lo que dicen los medios de comunicación, no lo dice la oposición en Bogotá. Está generando que hombres y mujeres se armen en guardias ciudadanas. Y esa historia en Colombia tiene un mal precedente, subsecretario. Esa historia en Colombia se llama paramilitarismo, limpieza social, y Bogotá no puede volver a esos escenarios. Yo quiero terminar con lo siguiente, con un llamado respetuoso, doctor Mejía, a usted, doctor Mejía, y al comandante de la policía. Yo acabo de recibir un derecho de petición, doctor Juan Carlos Flores y doctora María Victoria, donde el comandante de policía me dice que no hay políticos detrás de los habitantes de calle en los calles, como lo dijo inicialmente en los medios de comunicación, y que él no buscaba decir eso, es decir, una gran cantidad de disculpas. Así no se puede tratar a la oposición política en la ciudad de Bogotá. Y es el segundo episodio. En los eventos tristes de Transmilenio al inicio del año, nos acusaron a nosotros de estar detrás de los desmanes. Y en estos hechos vuelven y nos acusan de estar detrás incitando a los habitantes de calle. Y lo que es peor, el comandante de policía le dice off the record a los periodistas, mis colegas, ¿qué me cuentan? No, es que
fuera de cámaras dice que es usted, y que los organismos de inteligencia tienen fotos suyas con los habitantes de calle. Así lo alcanzaron a decir en una emisora. Pregunto, ¿eso es prueba de qué? Y por el contrario, el movimiento Mira nos enseña cómo en las narices de la policía los narcotraficantes siguen vendiéndole droga a los habitantes de calle. Para eso sí no están los organismos de inteligencia. Entonces, doctor Mejía, con todo respeto, nosotros estamos haciendo una oposición constructiva. Queremos ayudarle por el bien de la ciudad a la administración, pero a esta no es la forma, doctor Mejía. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Corro. A ver, señores concejales y miembros de la administración. Es la 1:10. Tengo intervenciones de la administración, 4. Y nos va a hacer que la secretaria de Integración Social de Felicitaciones. Bueno. Muy bien. Que vosotros hacíamos. Bueno, amigos, perdonen lo acalorado de mi intervención, me emocioné, ese es un poco mi estilo, pero por el bien de la ciudad. Aquí no estamos hablando del bien de la administración anterior, sino el bien de Bogotá. Bogotá no se puede dar el lujo de seguir tratando al habitante de calle de esa manera. Entonces, por favor, compartan esta intervención, recibo sus críticas, recibo sus saludos, un abrazo grande. Salimos a la inscripción del comité. Ahorita salgo inmediatamente a escribir mi comité por el sí, al plebiscito, el sí a una constituyente, el sí a Bogotá, capital de la paz. Un abrazo.